Bueno, vamos a seguir ahora, ¿sí? Avanzando, nos vamos a meter en un tema un poco más político, porque vamos a estar charlando con Juan Pablo Carrique. Él es el presidente del MID a nivel bonaerense, ¿sí? Y bueno, queremos también conocer, ¿sí? Acerca de la actualidad de este partido que en este último tiempo ha ganado otra vez mucho protagonismo, mucha visibilidad, no solamente aquí en Chivilcoy, sino también en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Viene de un encuentro en Tandil, ¿sí? Donde estuvieron algunos representantes del MIT de Chivilcoy. Juan Pablo, buen día, muchas gracias por atendernos y gracias por la espera también, muy amable. Buen día, Eduardo. No hay problema. Muchísimas gracias a ustedes por conectarnos siempre y por siempre estar atentos a la actividad del MIT. Te voy a hacer una pequeña Sí, corrección. Estás hablando con el presidente del Comité Nacional. Yo soy el del presidente Comité del MIT a Nacional. nivel nacional. Perdón, perdón. Bonaerense del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con mucha actividad en la provincia de Buenos Aires, pero el presidente del Comité Nacional del fin. Bien, Juan Pablo, y bueno, contarnos entonces, a ver, se lo preguntaba hace unos días atrás a la gente de Chivilcoy, ¿no? Si estamos hablando de un resurgimiento del MID, de una mayor visibilización, por lo menos en esta parte de la provincia de Buenos Aires, me refiero, ¿sí? O si estamos hablando de un MID que ha decidido tomar más protagonismo, ¿no? Volver otra vez a la escena política de una manera más fuerte. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, Eduardo, yo no lo defendería resurgimiento, simplemente nosotros tenemos 58 años de historia, primero, es un partido tradicional que se creó en la década del 60, con una necesidad del país que hoy sigue intacta, que es la de desarrollar nuestras estructuras productivas, nuestras bases productivas, nuestro país, en definitiva. Por eso no es un resurgimiento, sí hubo como un reflorecimiento, sobre todo en muchos distritos que el MID estaba apagado, si se quiere decir, o no había actividad política. A partir de mi presidencia en el 2018 le hemos devuelto una luz de esperanza a un partido que venía de brazos caídos, y bueno, hemos vuelto a participar en un montón de distritos. La provincia de Buenos Aires, siempre lo decimos, es uno de los distritos más dinámicos en ese resurgimiento partidario que Chivilcoy es protagonista de ese, el MIR de Chivilcoy es protagonista de ese resurgimiento, ¿no? Bien, y con respecto a esta experiencia electoral que se tuvo, digamos, 2021, ¿sí? ¿Qué balance han hecho, han sacado? Mirá, nosotros, uno siempre en política espera mejores resultados y sobre todo cuando son frentes electorales. Nosotros nacimos, por eso nos llamamos Movimiento de Integración y Desarrollo, no nacimos como un partido en sí, sino como un movimiento que intenta expresar varios intereses de diferentes clases y sectores sociales, y siempre en esto de las alianzas o los acuerdos electorales uno espera más resultados. Somos muy optimistas, estamos muy contentos con nuestra performance. Hemos estado representados en más de 25 distritos. Digo, de no estar en la política provincial y en la política nacional, volvemos a estar en todas las listas. Chivilcoy es uno de esos casos, pero hemos estado con candidatos en más de 25 distritos. Tenemos hoy concejales en 4 secciones electorales diferentes. Hemos vuelto a las cámaras legislativas provinciales en algunos otros casos. Digo, estamos contentos, por supuesto que queremos, aspiramos a tener representantes en las cámaras provinciales, en la Cámara Nacional, porque creemos que la voz del desarrollo todavía hace falta en todos esos espacios donde se pelean los intereses del país, y queremos aspirar a eso, ¿no? Bien, ¿cómo estamos hoy en cuanto al desarrollo y en cuanto al desarrollismo en Argentina? Mirá, nosotros muchas veces pecamos de cargosos con el discurso porque sostenemos hace mucho tiempo que los problemas de Argentina son problemas del subdesarrollo. Por ahí hay que traducir esto un poco en palabras o llevarlo al terreno, pero te traduzco uno. El problema de la deuda es un problema que Argentina arrastra desde la década del 60. Y Sí, no es sí, problema sí. si un presidente malo, como le quieren hacer creer a la sociedad, se endeuda y otro presidente bueno viene y paga la deuda y se desendeuda.
El problema de Argentina es que no genera los recursos suficientes como para hacer frente a sus gastos, que hoy más de la mitad del presupuesto de nuestro país se va en gasto social, sean jubilaciones, sueldos estatales. Digo, Argentina no genera la producción y los recursos y las divisas necesarias para hacer frente a sus gastos. Entonces termina siempre o endeudándose con un organismo internacional o endeudándose con su propia población, generando deuda interna. Digo, ese es el gran problema de Argentina. Nosotros no estamos produciendo los recursos que hacen falta para tener este nivel de gastos que estamos teniendo. Entonces, seguimos teniendo los problemas de un país subdesarrollado. La conurbanización de las grandes ciudades, digo, la desintegración social que estamos viviendo es producto del subdesarrollo de nuestro país. Y bueno, por eso creemos que el MID vuelve a tomar este protagonismo, porque digamos, estamos diciendo cosas que a la gente le llegan y que la gente está entendiendo que hace varias décadas Argentina no está resolviendo. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis y foco en el desarrollo. Y esto puede llevarnos, Juan Pablo, hoy justamente a no tener algo que uno viene escuchando mucho en el discurso, ¿sí? Que está bueno, ¿sí? Que se plantee el tema, pero a veces cuesta darle solución, que tiene que ver justamente el trabajo genuino, el empleo genuino, porque claro, por ahí no están hoy las condiciones para que una empresa justamente se radique y se desarrolle en el país, sino más bien que algunas se quieran ir, ¿sí? Yo lo he dicho varias veces, este es un gobierno que, aunque se diga desarrollista y pro industria nacional, es anti-inversión, por ende anti-desarrollo. En Argentina se crearon o aumentaron en estos dos últimos años, en 2 años del gobierno de Alberto Fernández, se crearon o se aumentaron 18 impuestos, Eduardo. 18 Se impuestos. cierran las exportaciones, se ataca al empresario como si fuera el culpable de la inflación. Digo, si no entendemos la complejidad de los problemas que tenemos a resolver en Argentina a futuro, es muy difícil que podamos sentarnos a resolver las cuestiones básicas para poder empezar a crecer sostenidamente. Es un problema, si no volvemos, es lo que yo te decía con la deuda, si Argentina no logra generar las condiciones para crecer sostenidamente varios años, es imposible pagar cualquier deuda. El problema de la deuda o el acuerdo famoso con el fondo, que la gente está mirando como diciendo Fondo Monetario Internacional malo, ¿qué es eso? Patearon la deuda para adelante, patearon un problema 2025. Nosotros no resolvimos ningún problema, por más discusión que se dé en el Congreso y en el Senado ahora. Nosotros no resolvimos ningún problema. El problema de la deuda, insisto, Eduardo, es un problema de que Argentina no genera las divisas. ¿Qué hace el gobierno como muestra de que no está entendiendo absolutamente nada de los problemas? Bueno, aumenta las retenciones a una pequeña partecita de la industria, porque ellos dicen que bueno, que es un sector, el harinero o el sector aceitero, que les va bien, que no hay, digamos, el discurso oficial es, bueno, le estamos sacando al que más puede. A mí me gustaría recordar una frase de Frondizi, que de su discurso inaugural de cuando asumió el gobierno, es una distribución de la riqueza que desaliente al esfuerzo productivo nos termina empobreciendo a todos. Y esto es un poco lo que está haciendo este gobierno. Distribuye, siempre de la misma parte, siempre que la pones el mismo. Llega un momento que los empresarios van a decir, muchachos, ustedes la política son un lastre para nosotros los que producimos, córranse o nos vamos a otro lado. Sí. Y esa es la realidad, por eso aparecen en la política aventuras y expresiones políticas de, antipolítica, porque la realidad es que la política no se está poniendo de acuerdo con las cuestiones básicas que hay que tener para empezar a crecer sostenidamente, como para poder pagar la deuda, como para poder generar más empleo y como para poder sostener este nivel de gasto que es inviable para cualquier país. Juan Pablo, ¿y es lo mismo crecimiento que desarrollo? Sin duda que no, precisamente es una cuestión que hacemos hincapié nosotros. A ver, nosotros hemos crecido con el famoso viento de cola del primer gobierno kirchnerista y hemos crecido a buenas tasas durante algún tiempo. Desarrollo es otra cosa. Uno lo puede asimilar a varias disciplinas de la ciencia, pero digo, básicamente el desarrollo es generar
crecimiento sostenido, generar las condiciones como para que sea un círculo virtuoso, que la empresa siga generando en mayor crecimiento, mayor empleo, que ese empleo se retroalimente, que se generen nuevos emprendimientos. Digo, desarrollo es generar las condiciones como para que Argentina deje de depender. Hoy tenemos, te digo, un 50% de la población que está dependiendo en una u otra manera de un aporte del Estado. Bueno, eso no es ningún desarrollo, eso Claro. es simplemente un Estado que se hace cargo de un montón de cuestiones que puede hacerlo el sector privado. Digo, desarrollo es algo más cuantitativo, cualitativo que cuantitativo. El crecimiento, uno puede crecer, de hecho Argentina lo ha hecho en algunos periodos, pero es una cuestión cuantitativa. Perdón. El desarrollo va más por el lado del cuánto, de en qué crece, dónde están sus prioridades, a dónde enfocamos a futuro nuestras prioridades para generar los proyectos de inversión, etcétera. Bien, quería también, sí, Juan Pablo, bueno, acá hay una cuestión que ya el MID ha puesto en agenda a nivel Chivilcoy, que seguramente está enterado y que tiene que ver con el tema de la Ruta 5, porque, bueno, se hace hincapié justamente, sí, en que, bueno, desde hace unos cuantos años que se viene pateando la pelota para adelante, hablando de patear la pelota para adelante, ¿no? Y la autovía no aparece, y también podría, digamos, en este caso, servir y mucho para el desarrollo, ¿no? Creo que sería fundamental, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, el famoso corredor de la Ruta 5, parques industriales, industrias que hay sobre la ruta, y bueno, sin embargo, nos venimos quedando demorado en el tiempo. Quienes hemos trabajado en el sector rural, yo provengo de ese sector rural, de empresa familiar ligada al sector rural, y hemos ido infinidad de veces de acá, de Buenos Aires hasta Santa Rosa, conocemos la importancia de esa ruta. No solamente porque las rutas están en condiciones que generan accidentes, bueno, Sí, pérdida además. para todos los vecinos. La importancia de integrar, por eso nosotros somos el movimiento de integración y desarrollo. La integración es una condición básica para el desarrollo de los países. Poder integrar las regiones productivas y ni hablar de un corredor tan importante como el de la Ruta 5, es una condición básica para generar este círculo virtuoso que yo te hablaba que se llama desarrollo. Demorar esos proyectos es más allá que tiene que ver con delitos de incumplimiento de los funcionarios, frenan infinidad de proyectos productivos, infinidad de inversiones y sobre todo infinidad de posibilidades de empleo genuino para la gente que hoy tanto lo necesita. Pero otra vez, Eduardo, esto es una característica porque no es solamente el corredor de la Ruta 5, es la ruta del cereal en la 33, Sí, 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 de sí. Rosario a Bahía Blanca. Digo, ¿cuántas rutas nosotros conocemos que le dicen la ruta de la muerte? La ruta 33 en el tramo de Santa Fe que va hacia Bahía Blanca. Bueno, tuvimos un caso hace poco paradigmático de una muerte sobre la Ruta 5, la Ruta 7. Digo, es una característica de los países subdesarrollados que no se pueden dar ni siquiera su infraestructura básica para seguir creciendo. Las rutas, la electricidad, la energía, digo, desarrollarse otra vez implica pensar un país a 10 años, 20 años, como en algún momento lo hizo Frondizi, que pensaba en el 60, pero pensaba 20 años adelante, y generar todas las condiciones de infraestructura, de energía, de recursos educativos, un tema prioritario para el país, que hay que pensarlos 10, 15, 20 años vista para poder generar esas condiciones de las cuales nosotros siempre hablamos. Bien, ¿y qué ha dejado la reunión, el encuentro en Tandil? ¿Sí? Hablando justamente a futuro. Muchísimo optimismo, muchísimo optimismo. A mí me pone muy contento. Yo milito en el partido desde los 16 años y mi experiencia con el partido arrancó a los 6 años, cuando mis abuelos, mi papá, todos somos familia desarrollista y hemos participado en alguna u otra manera en la campaña del 83 de Rogelio Frigerio, candidato a presidente, Frigerio Salonia.
Y para mí ver tanta cantidad de gente, distritos nuevos, Chivilcoy es un caso, Sí, sí, que sí. ahora cumplieron un año desde su resurgimiento, pero hace 20 años que no teníamos partido en esa localidad tan importante de la provincia de Buenos Aires. Digo, la gran concurrencia de dirigentes y de un montón de hombres y mujeres que es la primera vez que participan en una expresión política, que eligieron la nuestra porque entienden que el planteo es un planteo integral, que trata de esquivar el facilismo de la grieta y de sentarse en una tribuna a pegarle al adversario, sino que trata de generar los consensos básicos como para que las soluciones se den, y que además lo hacemos o estamos tratando de hacer bajando el discurso político a las realidades, a las necesidades concretas de la población. Digo, nombraste el proyecto de la Ruta 5, pero te puedo nombrar el proyecto del MIR de Chivilcoy para llevar una solución a la problemática del uso de casco y de los accidentes de tránsito. Digo, estamos tratando de bajar el discurso político a las necesidades de la gente, que en realidad es un poco lo que le está pasando a los partidos políticos. Muchas veces se están alejando las discusiones políticas de los problemas reales y concretos de los vecinos. Bueno, tener una reunión en un lugar como Tandil, con tanta afluencia de distritos, con más de 80 distritos que han participado, con concejales, con gente que quiere llevar sus propuestas adelante, para mí primero me llenó de orgullo y nos hace mirar con mucho optimismo de cara a lo que se viene, porque nosotros creemos que más allá de nuestro crecimiento y de nuestra participación, hace falta sentarse con todos los espacios políticos a pensar las soluciones para el país de acá, insisto, a 20 años, para empezar a encaminar una situación, porque estamos llegando a límites extremos de necesidades que, digamos, si no los empezamos a resolver urgente, cada vez van a ser más graves, ¿no? Sí, a mí me da la sensación que tenemos un país, sí, que donde hablamos del presente, sí, es difícil proyectar a futuro, no sabemos lo que va a pasar mañana, sí, no hay, digamos, certezas. Y se está hablando demasiado del pasado, ¿no? O sea, los gobiernos asumen y lo primero que hacen es hablar del pasado, sí, en lugar de proyectar a futuro. Eso puede ser también por el hecho de no tener por ahí una política de Estado, ¿no? De tener un punto de partida, porque siempre estamos arrancando de nuevo. Mira, a mí me da la impresión, la primera responsabilidad de plantear horizonte y futuro la tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional, lo primero, cualquier gobierno nacional de cualquier línea política, debería decir: este es el horizonte que yo estoy planteando. Obviamente que ese horizonte después se plantea en una ley básica, que es la ley de presupuestos. Si la ley de presupuesto, que es el horizonte básico para que todo el mundo tome decisiones, es un chiste y está cimentada sobre mentiras, obviamente que no hay planificación a futuro. Me parece que tanto el gobierno nacional y me parece que hay como una falta y eso es lo que nosotros queremos venir a plantearle a la política nacional. Nosotros queremos sentarnos con todas las fuerzas políticas a debatir 20 lineamientos concretos, de los cuales no se puede salir un programa de gobierno, más allá de que cada uno puede ejecutar las políticas públicas en base a sus creencias políticas y a su cosmovisión de la política. Digo, nosotros debemos sentarnos, el país necesita, la gente necesita que los políticos nos sentemos a delinear 20, 25 ejes concretos de un país a futuro. Pero eso no solamente en lo político, digo, en los sectores del trabajo, los sectores de la producción, los sectores de las universidades, el tercer sector que hoy es tan importante en el país, deben sentarse en esa misma mesa a imaginarse cuál es la visión de futuro del país. Nosotros creemos que no la hay, y por eso estamos intentando, y lo venimos diciendo, y eso fue un poco el leitmotiv de la reunión de Tandil. El próximo gobierno, independientemente de quién sea la figura que tanto se está discutiendo hoy, no puede no ser desarrollista. ¿En qué sentido lo decimos? Gobierne quien gobierne, o empieza a resolver los problemas pensando 20 años,
o Argentina va a volver a caer en una nueva frustración que le hace mal a la política y en definitiva le hace mal a la sociedad en sí misma. Juan Pablo, antes de despedirlo, agradecerle por supuesto el tiempo que nos ha dedicado aquí a Radio del Centro de Chivilcoy. Tenemos un mensaje de Maximiliano Grillo. Bien, Juan Pablo Carrique, a la altura de las circunstancias actuales, nos manda Maximiliano, uno de los oyentes y o televidentes que estamos teniendo aquí en Radio del Centro. Sí, atento por supuesto a esta entrevista. Juan Pablo, muchísimas gracias por la comunicación aquí con Radio del Centro de Chivilcoy, muy amable. Bueno, gracias Eduardo, gracias por la oportunidad. Aprovechar para mandarles un saludo a todos los oyentes de Chivilcoy, sobre todo a los desarrollistas que hace un año están trabajando. Estaremos pronto por allá festejando el año de resurgimiento y agradecerles a ustedes por estar siempre atentos y ser un poco nuestra pantalla para que nosotros nos podamos expresar y podamos expresarle a la sociedad que queremos un país, que sabemos que hay un país diferente posible, que hay una provincia diferente posible, tenemos todas las posibilidades, todos los recursos necesarios para generar mejores condiciones para tanta gente que la está pasando realmente muy mal. Así que muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias. En cualquier momento la seguimos, Juan Pablo, muy amable. Gracias. Muy bien, estábamos charlando con Juan Pablo Carrique, presidente en este caso del Comité del MID a nivel nacional. Si bien es hombre de la provincia de Buenos Aires,